Listo. Creo que ya. Bueno, entonces, hola a todos, ¿cómo están? Me presento, yo soy Alejandra Gerena, soy analista de mercados en el Distrito Financiero. Nosotros somos una academia de trading y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la teoría de Down. Entonces, recuerden que nos pueden encontrar pues, en diversas plataformas, en diversos, digamos que, redes sociales. Si ustedes están interesados en aprender, en conocer de este mundo, en tener como un acercamiento mucho más, digamos, como mejor al mercado de lo que es Forex o el mercado accionario o el mercado que quieran invertir, pues pueden, digamos, contactarlo con nosotros para poder eh, entender mejor cómo funciona. Entonces, bueno, vamos a ver la teoría de Down. Lo primero que debemos saber es que la teoría de Down es un tipo de análisis de mercados. Perdón, hace parte del análisis de mercado. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El análisis de mercado nos sirve para nosotros poder determinar cómo se va a comportar un precio de un bien dependiendo de distintos factores. Hay unos factores que son técnicos y unos factores que son fundamentales. Cuando nosotros hablamos de Down, vamos a revisar sobre todo es el tema técnico, el tema de precios. Y es que resulta que la persona que lo inventó, Charles Down, era pues, hace muchos años en Estados Unidos. Él se dedicaba principalmente como al tema de accionario. Y a través de las acciones se dio cuenta que hay unos comportamientos en los precios que son más psicológicos y que la gente, digamos, transmite a la hora de operar. Nosotros vamos a poder encontrar dentro de la teoría de Down principalmente es casi que análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Primero, pues definamos qué es el análisis técnico. El análisis técnico se va a basar en la información de los precios de mercado. Nosotros solamente vamos a ver lo que son temas de cómo se comporta la gráfica y los indicadores que nosotros vamos a poder poner. Nosotros podemos encontrar dos tipos de análisis técnico, que es análisis chartista, que lo que va a buscar es ver cómo se forman los precios. Es literalmente solo ver la gráfica. O sea, lo que nosotros vamos a ver en la gráfica, vamos a poder determinar cómo se puede llegar a comportar, digamos, el mercado. Ahora, el análisis cuantitativo. Este se basa principalmente en indicadores. Nosotros vamos a poder encontrar diferentes tipos de indicadores y a partir de estos vamos a definir varias cosas. Entonces, no sé, por ejemplo, si la tendencia es fuerte, si la fuerza es compradora o vendedora, si la tendencia es alcista o bajista. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de indicadores que nos van a mostrar pues cómo se está comportando el histórico y pues lo que ha pasado en el activo. Ahora, también vamos a poder encontrar el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Con el fundamental nosotros buscamos conocer temas que pueden llegar a afectar el precio y vienen de afuera, es decir, son temas externos, son temas psicológicos, son indicadores macroeconómicos, políticas monetarias, psicología nomás del mercado. A veces, por ejemplo, les doy un ejemplo. El Banco Central de Japón decidió, digamos, alargar el techo de los bonos que ellos emiten. Y el mercado dijo, están preparando terreno para subir tasas después de muchos años. Recordemos que cuando subimos tasas de interés, pues se va a valorar nuestra moneda. Fíjense que el Banco Central le dijo al mercado, oiga, no vamos a subir tasas de interés. Y aún así, el mercado seguía operando como si eso fuera así. Y eso pasó la semana pasada, literal. Entonces, en el análisis fundamental vamos a poder encontrar la psicología del mercado y, digamos, cosas, digamos, macroeconómicas. ¿Qué es importante saber acá? Uno puede hacer solo análisis técnico y uno puede hacer solo análisis fundamental, pero lo cierto es que si nosotros los complementamos va a ser muy eficiente a la hora de nosotros poder operar. Generalmente lo que se hace es que cuando nosotros queremos saber qué tendencia va a tener el activo, utilizamos el análisis fundamental. Y cuando queremos entrar o saber cómo entrar, vamos a utilizar el análisis técnico. Básicamente, esta es la señal
ese es el que me dice cuál es la tendencia. Sin embargo, nosotros podemos pues inclinarnos por uno, no es recomendable, pero pues digamos que la operativa de cada trader es individual. Entonces, la teoría de Down se basa principalmente en los gráficos. Entonces vamos a ver qué es el análisis técnico para saber pues de qué estamos hablando. Entonces, el análisis técnico lo que nos va a mostrar es el estudio del comportamiento del mercado, solo con gráficas. Y la idea es pronosticar las tendencias futuras. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, claro, cuando nosotros invertimos, lo que queremos es intentar pronosticar qué va a pasar con ese activo. Entonces, en la medida en que nosotros veamos alguna tendencia o veamos, digamos, cosas que ya habíamos visto históricos, pues nosotros vamos a ir proyectando qué puede llegar a pasar y de esa manera, pues tomar operaciones. Básicamente, el análisis técnico corresponde al análisis de precios y cuando nosotros hablamos de cómo se comporta el precio, vamos a ver dos fuerzas muy importantes, que es la oferta y la demanda. Al final, el precio se va moviendo de acuerdo a cómo se muevan estas dos fuerzas. También, y bueno, como les comentaba, se divide en dos, análisis chartista, o sea, solo vamos a ver el gráfico, y análisis cuantitativo, que es con indicadores. Ahora, ¿qué es el análisis chartista? Y aquí es lo que vamos a ver, digamos, con el tema de hoy. Entonces, el análisis chartista solamente se basa mirando el gráfico. Es netamente el gráfico, no vamos a usar absolutamente nada más. La idea es identificar una tendencia, es identificar soportes y resistencias y es identificar patrones y figuras. Cuando hablamos de tendencias, nosotros vamos a poder encontrar 6, pero les voy a resumir en 3. Entonces, alcista significa que el precio va a ir para arriba. Bajista significa que el precio es cada vez menor y lateralidades significa que el precio, digamos, se mantiene sin movimientos muy grandes ni mucha volatilidad. Soportes y resistencias. Cuando nosotros hablamos de soportes y resistencias, son esos niveles de precio que el mercado respeta. Entonces, digamos que el precio llega, toca y se devuelve. Llega, toca y se devuelve. Y si cruza, entonces cuando cruce y baje, cada vez que lo toque se va a devolver. Entonces nosotros vamos a decir que los soportes y resistencias son esos niveles claves en los que el mercado la piensa a la hora de cambiar tendencias o a la hora de, digamos, de mantener una tendencia. Patrones y figuras. Cuando nosotros estamos, digamos, operando y estamos viendo el gráfico, podemos ver algunos patrones y figuras con la formación de precios que nosotros veamos. Entonces, nosotros podemos ver que el precio hace así. Entonces, pues nosotros decimos, ah, esta figura la conozco. Si quieren saber más, pues ahí tenemos también webinars de patrones y figuras. O, por ejemplo, no sé, el hombro, cabeza, hombro. Es uno de los patrones que también podemos encontrar. Entonces, la idea es que cuando nosotros veamos este pedazo, nosotros ya sepamos que el mercado va para arriba, o que si veamos esto, ya sepamos que el mercado va para abajo y de esta forma vamos a operar. Entonces, fíjense que el análisis chartista es muy gráfico, o sea, lo que vamos a ver es simplemente la gráfica. Ahora, vamos a revisar lo que es la teoría de Down. Entonces, la teoría de Down nace con este personaje, pero tengamos en cuenta que él operaba acciones. ¿Sí? Entonces, digamos que los 4 fundamentos de esta teoría se basan los 6, perdón, se basan en acciones. Hay cosas que nosotros podemos ir modificando de acuerdo al mercado en el que estemos, pero pues como nuestro enfoque va a ser Forex, lo vamos a ir, digamos, llevando a ese punto. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de Down? Lo primero que nos dice la teoría de Down es que se va a basar en el análisis de máximos y mínimos de las fluctuaciones que tenga el precio para intentar predecir el mercado. Entonces, básicamente vamos a intentar predecir a través de cómo se estén comportando los máximos y los mínimos. Lo siguiente es el entendimiento de la psicología humana. Miren que el ser humano es lo más irracional que hay.
Pareciera que no, pero en realidad somos muy emocionales y eso se ve muy, muy, muy reflejado en lo que es el mercado, porque a veces pasan cosas que nosotros nos preguntamos por qué, pero es que pues, depende básicamente de cómo se sientan los operadores. Es por eso, por ejemplo, que nosotros tenemos indicadores de la confianza del consumidor, por ejemplo. O otro ejemplo es, estamos a puertas de una recesión y lo cierto es que hasta ahora se está mermando la confianza. Es decir, la gente todavía está muy positiva respecto a lo que pueda llegar a pasar. Entonces, el mercado también se va a mover por sentimientos y eso es claro. Eh, entonces, pues siguiendo ese hilo, la psicología me va a afectar el movimiento de los precios. Y lo siguiente es súper importante, no hay que anticipar los cambios de tendencia, hay que reconocer cuando estamos en un mercado alcista, cuando estamos en un mercado bajista y pues ir de acuerdo a ellos. Anet, de pronto la frase que mejor resume esto es, la tendencia es tu amiga. Entonces, cuando nosotros identifiquemos tendencias, sigámosla. Sigámosla que si la seguimos, pues vamos a poder tener buena operatividad. Ahora, comencemos con las premisas de Dow. La primera es que los precios lo descuentan todo. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando nosotros estamos en la formación de precios y hay un enfrentamiento, pues digamos, entre la oferta y la demanda, se van formando precios que en teoría están descontando toda la información que hay disponible. ¿Sí? Claro, esto se puede ver afectado pues, en caso de que haya o que se ejecute lo que uno llamaría un riesgo sistémico. Entonces, ¿qué es el riesgo sistémico? El riesgo sistémico es ese riesgo que no se puede mitigar. Nosotros vamos a poder encontrar un riesgo sistémico y uno no sistémico. Cuando nosotros hablamos del no sistémico, esto es algo que nosotros podemos mitigar. ¿Sí? La idea de nosotros identificar los riesgos es poder mitigarlos. Entonces, si yo mitigo mi riesgo, pues mi operativa va a ser mejor. Pero siempre va a haber riesgo. La verdad es que las inversiones son riesgosas y siempre nadie está exento de, de no perder. Generalmente todos vamos a perder en algún punto y lo vamos a seguir haciendo. O sea, eso es natural. Entonces aquí lo importante es saber que los precios generalmente descuentan toda la información. Por eso cuando pasa una noticia o cuando pasa algo, uno ya sabe, digamos en el gráfico uno puede identificar noticias. ¿Por qué? Porque hay movimientos muy bruscos pues en la jornada y uno dice, bueno, aquí qué pasó. Generalmente esos son fundamentales. Entonces los precios, la gente ya va descartando la información disponible en el mercado a través de las negociaciones pues, digamos, del bien que nosotros estemos viendo. Ahora, la segunda premisa nos habla de que los mercados tienen tres tendencias. La principal, la intermedia y la menor. Entonces, generalmente cuando yo hablo de la principal es basada en fundamentales. Por ejemplo, el oro actualmente tiene un comportamiento alcista, pero eso es desde el año pasado. ¿Por qué? Porque pues estamos a puertas de una recesión, el oro es un activo refugio y a pesar de que fluctúa mucho durante las jornadas, lo cierto es que pues realmente mantiene una tendencia principal que en este momento, por ejemplo, es alcista. Estos movimientos alcistas, pues, digamos en Forex, digamos que en acciones es mayor a un año. Lo que les contaba, Down, digamos, pensó estas premisas frente a las acciones. Entonces se lo pone mayor a un año, sin embargo en Forex es más o menos de 3 semanas a 3 meses. Miren que es justo lo que dice la intermedia. Perdón, de 3 meses a años, mala mía. Ahora, la intermedia, ¿qué va a pasar? Los precios no crecen así. Los precios
fluctúan, ¿verdad? O sea, esto jamás va a pasar, generalmente pasa así. Entonces, si yo digo que pasa así, pues significa que en algún momento el precio cayó y se volvió a recuperar y cayó y se volvió a recuperar. ¿Qué es lo importante? Digamos, en una tendencia alcista, que los mínimos sean cada vez mayores. En una tendencia bajista, que los mínimos sean cada vez menores. Entonces, en esa medida nosotros vamos a decir que hay unas tendencias en la mitad. Entonces, esas tendencias en la mitad se les conoce como tendencias intermedias. Entonces, lo que representan son olas o movimientos que pues marcan la corriente, por decirlo así. Y va a tener un marco menor. Esta generalmente es de 3 semanas. Ah, bueno, ahí está bien, 3 semanas a 3 meses. Ahora, también vamos a encontrar unas menores. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros operamos en 5 minutos, cuando operamos en 15 minutos, las personas que hacen scalping, por ejemplo, que es una operativa en muy, muy corto plazo, ellos ven tendencias menores. Por ejemplo, alguien que opera en 15 minutos, pues generalmente pues la principal, sí la van a ver por fundamentales para saber cómo se va a comportar en la jornada, pero pues generalmente se va a enfocar en la tendencia menor. Entonces, esto es lo que va a pasar en el día a día, o sea, en marcos mucho menores de tiempo. Y son menores a 3 semanas. Básicamente esos son los movimientos que nosotros vamos a determinar como tendencias menores. Aquí podemos ver en el gráfico cómo este es el australiano dólar y vemos cómo hay una tendencia, pues, alcista, lo que les dije. Cuando nosotros tenemos tendencias alcistas es porque los mínimos son cada vez más altos. Entonces, la grande, si nosotros vemos así a grandes rasgos, la gráfica, nosotros decimos, esa gráfica va, pues claramente para arriba. Ahora, van a haber unas tendencias que nosotros vamos a ver, como por ejemplo esta. Esto fue, digamos, un pequeño retroceso, digamos, una tendencia bajista que tuvo el par durante un periodo de tiempo. Pero no significa que la tendencia principal haya cambiado. Simplemente fue, pues, digamos, un retroceso que tuvieron ahí. Ahora, si nosotros vemos las chiquitas, que son como los días muy chiquitas, fíjense que son tendencias pequeñas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tendencia menor, aquí hay tendencia menor. Entonces, vamos de lo grande a lo pequeño, básicamente. Entonces, tenemos tres tipos de tendencias, tres tipos sí, de tendencias. Ahora, la tercera premisa nos dice que hay tres fases. Una de acumulación, una de participación y una de distribución. Cuando nosotros hablamos de la fase de acumulación, es cuando los inversionistas comienzan a, digamos que, a guardar, a mantener el mercado, están en expectativa, están esperando información, están ahí manteniendo. Fase de participación, y bueno, pues digamos que la gente que la capta fácil, pues va a entrar en la fase de acumulación. Es lo ideal, claro, es lo ideal. De pronto nosotros podemos llegar a entrar acá y nos puede ir bien. Entonces, en la fase de participación es cuando más gente se va sumando, más gente se va sumando, más gente se va sumando y me va generando una tendencia. En la medida que más gente se vaya sumando, pues vamos a marcar más, digamos, hacia donde consideramos que deba estar el precio del activo. Y finalmente hay una fase de distribución que es cuando la gente comienza a salir de sus posiciones. Entonces, en el caso de Dow, hacia abajo, supuestamente esta premisa no aplica. Pero en Forex, nosotros, digamos que para las personas que no sepan, nosotros podemos entrar en largo, que significa comprar barato y vender caro. O nos podemos ir en corto. ¿Y corto qué significa? Que vamos a vender caro y comprar barato. Y ustedes me dirán, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué?
Porque si yo entro en corto, es como si yo dijera, yo sé que el precio va a bajar, entonces yo voy a entrar acá vendiendo y como yo vendí, entonces en la medida en que esto baje, pues cuando yo tenga que, digamos, saldar esa venta que yo hice y salgo acá, yo gané, en realidad gané. ¿Por qué? Porque le aposté a que el precio iba a bajar. En el caso de el largo, pues es lo que generalmente conocemos como pues una compra normal. Compra acá, espero a que suba y cuando esté alto, vendo. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta que nosotros podemos tener movimientos y operaciones bidireccionales en Forex, o los que digamos, tradean con brokers, entonces vamos a ver en qué consisten esas fases. Lo que dice Down es que vamos a tener una fase de acumulación. En esta fase de acumulación, la gente está indecisa. Generalmente es una lateralidad lo que hablamos. Podemos tener tendencia alcista, tendencia bajista o lateralidad. Y esta lateralidad pues va a ser el momento en el que las personas que se estén dando cuenta pues compran de una vez la acción o bueno, compran lo que quieran. Ya cuando comienza digamos que el mercado comienza a darse cuenta que el bien debería pues costar más, comienza a meterse gente, entonces comienza a comprar gente acá, comienza a comprar gente acá, acá, etcétera, etcétera. Y en la medida que esta gente crece, los compradores crecen, ¿qué va a pasar con el precio? Pues puro efecto oferta-demanda. A mayor demanda, pues hay que, además, así, a mayor demanda hay que subir el precio. ¿Por qué? Pues porque el bien es limitado. Entonces, y pues economía básica. Entonces, en la medida que los compradores comiencen a tomar terreno, pues el precio va a ser cada vez más alto. Sin embargo, va a llegar un punto en el que vamos a llegar, digámoslo así, como un precio óptimo y el mercado no está dispuesto a traspasar ese precio. Dice, listo, yo subo de acá a acá, pero hasta acá, o sea, pasar esto, no lo voy a pasar porque no lo vale. Entonces, hasta acá llego, encuentra su techo y lo que hace es devolverse. Entonces, aquí la gente que compró acá comienza a salir acá, entonces comienzan a vender. ¿Qué pasa si hay muchos vendedores? Pues que el precio va a bajar. Ahora, esto es como, por ejemplo, cuando revisamos acciones, pues funciona bastante bien. Imaginémonos que hay una empresa que está diciendo que va a sacar un nuevo producto. Entonces, esta empresa que va a sacar un nuevo producto va diciéndolo, digamos, durante esta época, no sé qué, y entonces aquí van comprando la gente y la gente se va emocionando a medida que va a salir o se va a estrenar ese producto. Entonces sacan comerciales, ya está el prototipo, ya está el mínimo viable, etcétera, etcétera. Entonces los inversionistas dicen, ok, como que esto va para arriba. Entonces comienzan a comprar, a comprar, hasta que llega un punto pues que no, y se mantienen ahí, comienzan a salir de sus operaciones, a lateralidad, no hay información nueva que haga que el precio siga subiendo o que pues caiga. Y ya cuando digamos que no hay información suficiente, en algún momento pues el precio va a comenzar a bajar de nuevo. Esa es, digamos, esta premisa. Ahora, si nosotros lo estamos viendo desde Forex, también podemos tener ese mismo comportamiento con una tendencia bajista, siendo, pues yo no diría acumulación, pero pues podríamos decirlo así, acumulación digamos, del corto que nosotros queremos hacer. Y aquí la fase de distribución. ¿Por qué? Porque la gente aquí está saliendo de sus cortos, básicamente. Entonces, recordemos que por eso es que, o sea, los nombres aplicarían más que todo pues acciones, pero pues en Forex tenemos operaciones bidireccionales, lo cual pues, nos facilita este tipo de cosas. Ahora, hay una cuarta que dice que está el principio de confirmación. Entonces, esta premisa nos dice que las tendencias se mantienen siempre y cuando surjan valores que la explican. Es decir, si yo tengo mi empresa de tecnología que va a sacar un nuevo producto, listo.
la acción sube. Ah, resulta que ya sacaron el beta. Entonces la acción sube, ya sacaron el beta. No sé, ya van a hacer el primer lanzamiento de mercado, listo, entonces el mercado sigue subiendo. Y resulta que salieron los estados financieros y empeoraron para el cuarto Q. Va a bajar la acción. ¿Por qué? Porque en la medida que haya información que sí me confirme esa tendencia, pues yo me voy a seguir montando ahí. O sea, sí está justificado que siga para arriba. Pero cuando deje de ser esa justificación, o sea, ya no haya ningún motivo por el cual yo quiera o pues piense que esa empresa debería valer más o que ese activo debería valer más, pues ya vamos a decir que se va, digamos, a acabar esa tendencia. O puede haber un cambio de tendencia o podemos llegar a una lateralidad, que sería lo que pues he explicado. Terminamos tendencia, entramos a lateralidad, luego cogemos otra vez tendencia. Bueno, la siguiente premisa dice que el volumen acompaña la tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Como lo que hablábamos acá, cuando nosotros decíamos que en la parte de acumulación, en esta parte, iba a entrar solamente la gente pues más experimentada, digamos que reconoce fácilmente cómo se va a mover el mercado, pues digamos que el precio, fíjense que no se mueve mucho, hay una lateralidad, es decir, se mantiene en un rango. En este caso, de, no sé, como de 8 a 10, digamos que es de 8 a 10. En la medida en que más gente vaya metiéndose, fíjense que esto va moviendo el precio de una forma bastante, pues bastante fuerte. Entonces, entre más gente crea que eso debería ir para arriba y comience a comprar más, puro efecto económico básico, que es pues, a mayor demanda, el precio tiene que subir. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos más volumen, pues eso va a ser un favor para la tendencia. Y en la medida en que disminuya, pues vamos a decir que el volumen no está acompañando la tendencia o la tendencia se está agotando. ¿Qué pasa? Eso aplica muy bien en acciones. ¿Por qué? Pues porque si todos quieren comprar, no sé, Apple, pues entonces el precio va a ir subiendo y pues vamos a ver que el volumen cada vez va a ser mayor y entre mayor sea, mayor pendiente yo voy a tener en la subida de los precios. Ahora, ¿qué pasa con Forex? El problema con Forex, o bueno, no es un problema, realmente pues es algo muy bueno, y es que Forex, al ser un mercado que tiene tantas personas retail, hay mucha gente que opera ahí, se maneja también mucho dinero, hay muchos inversionistas profesionales también. Entonces, en este mercado hay mucho volumen. Y de hecho, a veces se esconde, hay gente que cuando opera montos muy grandes, realmente está saliendo de operaciones muy grandes, pero no las deja ver completas. Entonces, el volumen, sí, el volumen no me va a afectar tanto la operativa en Forex. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que en el caso de acciones, pues digamos que va a ser muy, muy aplicable esta premisa. Y bueno, y la sexta habla de que las tendencias mantienen su vigencia hasta que definitivamente se confirma una señal de cambio de tendencia. Entonces, ¿cuáles son esas señales de cambio de tendencia? Señal de agotamiento, cambio de contexto o ciclos económicos. Entonces, veamos el primero. ¿Qué pasa si yo digo que esta acción, imaginémonos que va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero lo que les dije, ya no hay ninguna razón para que esta empresa siga subiendo? O sea, sí, sacó el producto, le fue bien, ya lo expuso, ya salió, se sacó una buena, digamos que le fue bien en sus estados financieros, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué más? Si no hay nada más que me diga como, oiga, la va a seguir rompiendo, entonces probablemente se estanque acá y se quede por acá. ¿Por qué? Porque actualmente ese es el precio que el mercado está dispuesto a pagar por esa compañía. Esa es la señal de agotamiento. Cuando llega a un punto y realmente pasa una lateralidad porque pues está rondando sobre el precio que el mercado considera óptimo. Ahora, un cambio de contexto. Entonces, digamos que la empresa
lo que les comentaba. Entonces saca su mínimo viable, saca el beta, luego saca, lo saca al mercado, etcétera, etcétera, y saca sus estados financieros y le va mal. Entonces, si le va mal, se va a ir para abajo. ¿Por qué? No sé, porque la rentabilidad es menor, porque los márgenes están pequeños, porque los ingresos disminuyeron, etcétera, etcétera. O sea, va a haber un contexto que me va a decir, ya esa empresa como que este producto como que no sirvió. O sea, muy chévere y todo que lo hayan intentado, que hayan salido, etcétera, etcétera, pero pues no sirvió. Ese es cambio de contexto. Ahora cambio de ciclos, y es lo que estamos viendo ahorita. De hecho, nosotros, por lo menos desde hace muchos años, estábamos acostumbrados a mucha prosperidad en el mercado internacional, mucha prosperidad. Teníamos tasas bajas hace pues, un montón de tiempo por parte de la Fed, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Y por primera vez, fíjense que comenzamos a tener tasas altísimas, hay síndromes de recesión, bueno, una recesión muy latente. Entonces hay un cambio de ciclo económico. Entonces estamos pasando de un mercado de abundancia, llegamos a un auge y en este momento estamos en este proceso, en la recesión. Entonces, si hay un cambio de ciclo, por muy buena, por ejemplo, por muy buena que sea la empresa, si, por ejemplo, esa empresa, no sé, por ejemplo, las tecnológicas, precisamente, las tecnológicas, cuando pasó todo esto del COVID y comenzamos ya a tener tasas muy altas, pues la gente ya no quiere tecnología, la gente prefiere comer o la gente prefiere la ropa, bueno, vivienda, cosas así, cosas esenciales. Pero la tecnología puede pasar a un lado, por eso es que muchas tecnológicas en este momento pues no están muy bien. Empresas como Tesla, Microsoft, no sé, bueno, Tesla más o menos tecnológicas de automóviles. Pero bueno, pensemos en Microsoft, Apple, Google, son empresas, Amazon, son empresas tecnológicas que a la final pues se vieron afectadas por el cambio de ciclo económico. No es que las empresas estuvieran mal antes, de hecho les iba muy bien, eran las más cotizadas, pero pues evidentemente un tema ahí que pues no les permitió seguir creciendo, que es cambio de ciclo económico. Ahora, miremoslo por ejemplo aquí en MetaTrader y pues está dentro de lo que sería como la ubicación de las tendencias. Entonces tenemos la tendencia principal, tenemos que es alcista, esto es el oro, como les comentaba, viene creciendo pues bastante desde el año pasado. ¿Por qué? Pues porque, digamos que, como les dije, es un activo refugio, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a poder ver que puede tener, digamos, unas tendencias menores. Entonces, por ejemplo, esta tendencia es intermedia, esta tendencia es intermedia. Y si nos vamos más a profundidad, vamos a poder encontrar tendencias, por ejemplo, intradía. Entonces, por ejemplo, acá una subida en esta jornada. Entonces, vamos a decir que acá, en este pedazo de tiempo, tuvo una tendencia alcista. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, cómo funciona la teoría de Down, y funciona muy bien. De hecho, es una de las teorías que más usa el mercado porque funciona muy bien y tiene mucho sentido. Entonces, por ejemplo, fíjense, el oro venía de una lateralidad, se estaba moviendo entre estos rangos. Pasó algo y comenzó una tendencia bajista. En este momento, las distribuciones o las acumulaciones no es por un periodo de tiempo, o sea, depende de qué vaya pasando con el activo. Entonces, fíjense que esta zona de distribución fue bastante pequeña. Tocó acá, tocó acá, tocó acá, y de una vez rompió. Algo pasó que hizo que el oro subiera. Y luego acá otra fase de distribución, sí, de distribución, digamos, más corta, y volvió con una tendencia bajista. Entonces, distribución, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que efectivamente esto se mueve así. De hecho, muchos inversionistas dicen que les dicen, bueno, ¿cuál es su secreto? Obviamente no les van a dar la estrategia, pero lo que ellos dicen es, yo aplico lo que tengo que hacer y aplico esto. La teoría de Down es esencial.
para conocer el mercado, porque básicamente es cómo se mueve. Entonces, yo sé que estoy en esta zona, bueno, invierto. Y acá me salgo. Yo sé que estoy en esta zona, bueno, invierto y me salgo. ¿Cómo puedo determinar esos puntos? Bueno, a través del análisis chartista y del análisis cuantitativo de la parte técnica. No sé si tienen alguna duda o pregunta, comentario. ¿Todo claro? Listo, súper. Entonces, bueno, recuerden que nosotros somos Distrito Financiero. Si están interesados en cursos de trading, newsletter, tutoriales, servicios de asesoría, webinars, clases personalizadas, pues nos pueden encontrar, pueden escribirnos a info@eldf.com. También nos movemos por redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube y TikTok y LinkedIn, de hecho. Digamos que nos pueden encontrar en todas estas redes sociales y pues bueno, ojalá que hayan disfrutado mucho de este webinar y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.